se deben de orar. Because this title talks about what sins we should pray for, Y los pecados que no se deben de orar. and those sins that we should not pray about. Ok. Si leemos detenidamente a Juan 5:16, If you read John 5:16, en el versículo nos habla el apóstol Juan in the verse it talks about Apostle John, y dice su palabra: and his word says, si alguno viere a su hermano cometer de pecado de no muerte, if you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, pedirá y a Dios le dará vida, dice. you should pray and God will give them life. Digo a los pecados de muerte, hay pecados de muerte por lo cual yo digo que no se pidan. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. All I'm doing is sin, and there's sin that does not lead to death. Okay. Como vemos, estoy acostumbrado a explicar en PowerPoint, As you know, I'm used to explaining this in PowerPoint, pero ahora but today me acordé de Jesús. I remember Jesus. Él era el maestro. He was a teacher, Ahora Él va a ser el maestro otra vez. so he's going to be our teacher today again. Yo lo único que soy es instrumento de Él. All I am is an instrument of him. Antes de poder explicar este versículo, Before explaining this verse, quiero saber si alguno de ustedes I want to know if any one of you ya entregaron su vida a Cristo. has given their life to Jesus Ok. Y han conocido la verdad. and have learned the truth. Ok. Ahora, sabiendo este concepto, Now, knowing this concept, este mensaje this message no es para los que están y no conocen a Jesús. it's not for those that are there but don't know Jesus. Este mensaje es para los que ya están en Jesús. This is for those that are already in Jesus, Los que conocen la palabra de Dios. the ones that know the Word of God. ¿Se entiende? You understand? Porque los que están afuera y no conocen a Jesús, Because those that no are han entregado outside su vida a Cristo don't know Jesus, they haven't given their lives to Jesus, y no entienden a Juan. so they don't understand John. Porque Juan le está hablando Because John is talking a los de la congregación, to the members of the church, diciéndole que oren saying that you should por pray los pecados for the sins de no muerte, that por los cuales have no piden death. orar. Pero también el apóstol Juan dice que hay pecados de muerte por los cuales dice que no se pidan. But he also says there's sins that lead to death that you should not pray about. Para entender este tema, To understand this, vamos a alumbrar a Juan con la misma Biblia. we focus on John with Y the vamos Bible. a agarrar un versículo que se llama Read a verse, Números, Numbers, in your Bible, the Numbers, versículo 15, Numbers 15, 27 al 30. Numbers 15, 27 to 30. El apóstol Juan, The Apostle John, cuando estaba hablando en el 5:16, el apóstol Juan se estaba acordando when he was talking on 1 John 5:16, he was reminding us de Números 15 del 26 al 30. of Numbers 15, 27 to 30. Él se estaba acordando del santuario cuando iban a espiar los pecados, He was remembering of the sanctuary when they went to a espiar los pecados, pues, espiar, no sé cómo se dice en inglés, ¿alguien sabe espiar? Spy. yeah, to redeem the sins. To When redeem they the went, sins. when they Okay. went to the sanctuary to redeem the
les voy a dar una historia pequeña para entender el tema, porque Juan estaba hablando de esas I'll palabras. show you a short story so you can understand what John was talking about this word. En el santuario, In the sanctuary, cuando las personas llevaban un cordero when people would take a lamb y ponían los pecados, and they put their sins, eran los pecados de hierro there were sins of iron y pecados de ignorancia, and sins of ignorance. por lo cual eran perdonados So those were el forgiven, pueblo de Dios. forgiven for the people of God. Pero habían pecados But there were sins que no se podían aceptar that could not be accepted adentro del santuario. inside the sanctuary. Y esa persona era cortada del pueblo. And that person was cut off from the people. From Y eran the los town. pecados de muerte. And those were the sin of death. En la historia del santuario, In the story of the sanctuary, cuando una persona no pertenecía al pueblo de Dios when a person didn't belong to the people of God, to the town, y quería entrar al pueblo de Dios, and he wanted to join the people of God, tenía que aceptar they had to accept todo lo que el Señor le everything, pedía everything that para God asked of poder them, entender que eran pecados. so they could understand what a sin was. Por eso les pregunté That's why I asked si han aceptado a Jesús. that if you Por have eso. accepted Jesus. Y por eso les pregunté si saben qué es la verdad. And with that, I asked you if you know what Porque the truth ustedes is, están en el mismo santuario. because we're in the same sanctuary. Ok. Versículo en Números 15 y 27. On Numbers 15:27, Si alguna persona pecare, if just one person sins pecare por hierro, unintentionally, vamos a poner la palabra hierro, I'm going to put the word unintentionally, hierro. Dice, ofrecerá una cabra de un año de expiación. that person must bring a year-old female goat for a sin offering. Y el sacerdote hará expiación por la persona The priest is to make atonement before the Lord que habrá pecado por hierro. for the one who erred by sinning unintentionally. Delante de Jehová lo reconciliará y le será perdonado el pecado, será perdonado. When atonement has been made, that person will be forgiven. El natural entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, This is one and the same law applies to everyone who sins unintentionally, whether native-born Israelite or foreigner residing among you. una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. It's the same law. Mas la persona que hiciere algo con altivez, But anyone who sins defiantly, así natural como el extranjero, whether native-born or foreigner, a Jehová injurió, blasphemes the Lord, y tal persona será cortada de en medio de su pueblo, and must be cut off from the people of Israel. por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová Because they have despised the Lord's word y dio por nulo su mandamiento. and broken his command. Enteramente será cortada de la tal persona They must surely be cut off. y su iniquidad será sobre ella. Their guilt remains on them. Okay. El apóstol Juan, So Apostle John, cuando estaba hablando, when he was speaking, le estaba hablando de números, he was talking about numbers. y el pecado que es perdonado es el pecado de hierro. The sin that's forgiven is the sin that's unintentionally. Y el pecado que no es perdonado And the sin that's es el not forgiven pecado de altivez. is the sin defiantly. Pero en esta tarde But this afternoon, vamos a tocar el pecado de hierro. we're going to talk about the unintentionally sin. Y vamos a agarrar un versículo, We got to one verse, Salmos go to Psalms 19, Psalms 19, 12. 19:12.
En Salmo 19:12, Psalms 19:12. ¿quién, dice la palabra de Dios, quién podrá entender sus propios errores? But who can discern their own errors? Líbrame de los que me son ocultos. Forgive my hidden faults. Salmos, la palabra hierro significa pecados de errores. In Psalms, the unintentional sin is Errores. called that Esta es una hidden. similitud del pecado de hierro. So that on Psalms 19:12, forgiven hidden faults. It's similar to the unintentional sin. Ahora, vamos a agarrar otro versículo que va a nombrar otra vez al pecado de hierro. Y ese, Another verse that talks about unintentional sin. Salmo 90. Psalms 90. Número 8. Psalms 90, 8. Chapter 90, verse 8. Pusiste nuestras maldades We have set our iniquities delante de ti, before you, pecados secretos a la luz de tu rostro. our secret sins in the light of your presence. Como vemos acá, otro pecado que es perdonado son Another sin that's forgiven, secretos. Pecados secretos, pecados de errores y pecados de hierro. secret sins, hidden sins, or unintentional sins. Tenemos otro versículo There's another verse, que es Hechos 17:30. this Acts 17:30. Dice Hechos 17:30. Acts 17:30 says, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, in the past that overlooked such ignorance, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. but now he commands all people everywhere to repent. Ahora, otro pecado Another sin es ignorancia. is ignorance. Y manda a Dios a que se arrepientan. And God asks to repent. Dice, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia For he has set a day when he will judge the world with justice por aquel varón en quien designó, dando fe a todos como habéisle resucitado de los muertos. by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, When they heard about the resurrection of the dead, unos se burlaban some of them sneered, y decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. but others said, we want to hear you again on this subject. Y así Pablo salió de en medio de ellos, At that Paul left the council. mas algunos creyeron y se unieron a él, Some of the people became followers of the belief, entre los cuales Dionisio, Areotapía y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. and among them was Dionysius, a member of the Pagus, also a woman named Damaris, and a number of others. Pero en el versículo 32 But in verse 32, encontramos una palabra que se llama we see a word that's called sneer. burlaban. To sneer. La palabra burlar es rechazar, The
words here means to reject, Es rechazar el mensaje que Dios trae para este tiempo. is to reject the message that God has for that time. Y este lo vamos a aplicar And we're going to apply this al pecado to the sin, de altivez, the intentional sin. Ahora, vamos a leer So we're going to read en el libro de Éxodo 21, 14. Exodus 21:14. Éxodo 21, 14. Exodus 21:14. Además, si alguno se ensoberdeciere But if anyone schemes contra su prójimo and kills someone deliberately, y lo matare, con alevosía that person de mi altar lo quitará para que muera. is taken from my altar and put to death. Aquí encontramos dos palabras. Here we find two words. Una, se ensoberbece, ensoberbecido. With a skin. Ensoberdeciere. Y otra palabra es alevosía. ¿Ah? Soberbia, que es lo mismo que altivez, que es lo mismo que burlarse. Y alevosía es lo mismo que la altivez. There's two words in here that are schemes and the other one's deliberately, which is the same. Otro versículo que vamos a leer para entender esto antes de entrar en materia Another verse that we're going to read es Deuteronomio 1:43. Deuteronomy, Deuteronomio 1:43. Deuteronomy 1:43. Todos lean con la Biblia. Necesitamos entender esto. Dice la palabra de Dios. That word says, Y os hablé y no quisisteis oír. so I told you, but you will not listen. Antes fuiste rebelde al mandamiento de Jehová. You rebelled against the Lord's command, Persistiendo con altivez, subistes al monte. and in your arrogance you marched up into the hill country. Si vemos esta palabra altivez, You see that word? el pueblo de Dios subió al monte con orgullo. Sabemos que la caída de Satanás They know that the word, they went into the hills with arrogance. Satanás We know Satan fue caído a la tierra fell to por earth la misma altivez. for the same arrogance. Mucha gente en este tiempo A lot of people at this time está siendo caída por este pecado de burlaban, a lot of us who fall into soberbia, this sin alevosía y altivez. for arrogance. El apóstol Juan, Apostle John, cuando hablaba when he spoke, que oraran por los pecados de no muerte, estaba hablando de esto. when John talked about praying for the sins that there's no death, he was talking about this sin. Que son los de hierro. Los pecados de todos los seres humanos que se han arrepentido después de aceptar a Jesús, The sins that are
los pecados the sins que están siendo perdonados that have been forgiven en el santuario, in sanctuary después de haber aceptado a Jesús, after accepting son los Jesus pecados are the unintentional de sins, hierro, errores, hidden secretos y de and ignorancia. ignorance. Porque estos pecados de soberbia con altivez Because this no sins of están siendo arrogance perdonados, no están siendo en el are altar. not being forgiven in sanctuary. ¿Se acuerdan que en Números Remember that in Numbers, eran cortados they were cut off por este pecado? for this kind of sin. Ahora, hay algo en la palabra de Dios y lo vamos a leer. Leímos hasta, ¿cuál fue el último versículo que leímos? Fue el Deuteronomy. Deuteronomios. Vamos a leer Isaías 30, del 30 del 12 al 13. Isaías, abra la Biblia en Isaías Can you read Isaiah 30, 12. 12? Por tanto, el Santo de Israel dice así. ¿Quién lo dice? Therefore, this is what the Holy One of Israel says. Who says it? Porque desechaste esta palabra Because you have rejected this message, y confiaste en violencia relied on oppression, y en iniquidad, and depended on deceit. y en ellos os habéis apoyado. And depended on deceit. Por tanto, será este pecado This sin will become como pared agrietada, for you a high wall, a punto de caer como grieta, en muro alto cuya caída viene súbita y repentinamente. is like a high wall, cracked and bulging, that collapses suddenly in an instant. Si vemos que el pecado que cometió Satanás en el cielo If you see the sin that Satan committed descendió in heaven, came down, como caída, like high fall. estos pecados This other sin, de ignorancia y de hierro que of todo ignorance cristiano and está unintentionally, confesando, that all están Christians, siendo llevados al santuario. so this sins, unintentional sins or ignorant sins of ignorance will be taken to the sanctuary. Vamos a leer Hebreos 10:26. We can read Hebrews 10:26. Hebrews 10:26. Cuando todo cristiano viene a los pies de Jesús, When all Christians come to the feet of Jesus, Jesús, por la ignorancia de nosotros mismos, Jesus, because of our no ignorance, conocíamos la mayor parte de todos los pecados. we don't know most of this other sin. Y Él los acepta y los perdona. And He accepts us and forgives us. Ya estando en Jesús, Once you're in Jesus, somos nueva criatura. we're new creatures. Todas las cosas viejas pasaron All the old things have passed, y ahora son ¿qué? are now Nuevas. from new. New. Oh. Estos pecados So this sin, de errores son pecados this unintentional sin, que nosotros los cometemos y no lo sabíamos o no lo sabemos. are sins that we do, but we don't know. Y esos pecados, This sin, cuando yo le digo al Señor, perdóname, lo hice por ignorancia. he says, God forgive me because I did it because of ignorance. Cristo los perdona. Jesus will forgive us. Pero si yo But if I acaricio y vuelvo la vida para atrás caress and go back to the old life y empiezo a burlarme, and start scheming a ensoberbecerme, or being soberbia, arrogant y me hago altivo,
turn arrogant, preparo el pecado I prepare the sin, y lo hago, and then I do it, cometo pecado de muerte. I commit sin of death. Juan dice que no se pide. John says that you shouldn't pray for those. ¿Entienden? Understand? Cool. Yes. Okay. Ok. Tenemos un libro We have a book que el Señor lo dejó that God left for us. y este libro And this book fue inspirado it was inspired por la profeta Ellen G. White. by the prophet Ellen G. White. Cuando se los lea, When I read it, se van a dar cuenta you'll see y vamos a alumbrar el pecado we're de gonna hierro we're gonna see the y los ignorance pecados de muerte. and sins of death. Vamos a ir al primer libro que se llama Obreros Evangélicos. We're gonna go to the first book. There's called Obreros Evangélicos. En el nuevo libro lo van a encontrar en la página 168. and the new book you'll find it on page 68. En el viejo libro lo van a encontrar en la página 187. The old one will be on 187. Vamos a leer y vamos a alumbrar, como ya alumbramos a Juan, We're gonna read, we're gonna highlight. ahora vamos a alumbrar con la lumbrera menor, a ver qué nos dice sobre este We're pecado. gonna highlight about this other sin. Dice, nuestro deber y obligación Our duty is, se vuelve más importante it's more important a medida de que se aclara nuestra visión de la verdad. as our eyes become more clear to the truth. La luz pone de manifiesto The light puts it manifest y corrige los errores ocultos de las tinieblas. and corrects the hidden errors from the darkness. Y al parecer ella, And as darkness la vida y el carácter de los hombres the life and character of man deben de cambiar should change de manera correspondiente in the right way para estar en armonía con quién, to be in harmony with who? con la palabra de Dios. With the word of God. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, Those sins that were once sins of ignorance, debido a la ceguera de la mente, because of the blindness of our thoughts, no puede ser ya más ser practicados it can be practiced sin anymore culpa. with no fault. Hay otro libro, There's another book, se llama Mensaje para los jóvenes, it's called Message to the Jews, página 85. page 85. El juicio de los hombres, The judgment of men de los que han pecado despecho for those that have sinned de una gran luz, from bright light serán escritos will be granted de los que estén condenados to those that are al condemned, estar separados being separated de la presencia from the presence, de la gloria de su poder. the glory of His power. Se perderán The will get lost y serán contados and be counted entre los despreciados de la gracia de those Cristo. that are not in the grace of God. Jesus. En este tema This theme, ya hemos encontrado we have found dos divisiones. two divisions.
El Señor The Lord nos dice en su palabra tells us in His Word que Jesús solamente una vez fue crucificado that Jesus was crucified only once, y que la gracia muchos la convierten and the grace many turn it into en libertinaje. in freedom. Y esa libertinaje lo lleva a este pecado de muerte. And that freedom takes us into this sin of death, Y no se están dando cuenta and mucho. they don't even know it. Ahora, en este tiempo, During this time, lo único que podemos hacer the only thing we can do es entregar la vida a Jesús. is give our lives to Jesus. Revisar nuestra mente, Revise our minds, nuestros corazones, our hearts, en qué parte de estas which side, estamos. which side Si are estamos haciendo pecados de muerte we doing, o estamos Sin- confesando los pecados de ignorancia. or are we confessing our ignorant sins every day? Yo sé que hay muchos hijos que han crecido en las iglesias, I know there's a lot of sons, kids, children that were born in the church, pero nunca se confesaron a Jesús completamente. but they never confessed themselves to Jesus completely. Y ellos necesitan They need entregar su corazón a Cristo. to give their heart to Jesus. Si Dios le está hablando If God is talking y to you nunca usted ha entregado su vida a Cristo, and you never give your life to Jesus, podemos orar we can pray hoy. today. Porque muchos no creen Because many don't believe que el Espíritu Santo, that the Holy Spirit, cuando te convence de pecado, when they convince you of sin, es un poder it's a power que nadie los puede entender. that no one can Hace understand. la transformación en el It corazón makes a transformation in the heart, y esa persona, su vida cambia para siempre. and that person's life changes forever. Pero sé que hay personas But if there's here people que ya aceptaron a Jesús. that already accepted Jesus, Recuerden remember que los únicos pecados que son that the only sins that are perdonados forgiven son los que no are por the, errores are o the por by ignorancia. errors or by ignorance. The unintentional. Podemos dar un ejemplo. We can give an example. ¿Cuántos de ustedes conocen How many of you know que dañar el cuerpo es un pecado? that to hurt your body is a sin? Muchos no conocen. Many don't know. Cuando conocen esta luz, When they know this light, que el cuerpo es templo del that the Espíritu body Santo, is temple of the Holy Spirit, le dicen a Jesús, perdóname, you tell Jesus, no forgive me. sabía, I didn't know, pero ya sé. but now I know. Jesús lo perdona. Jesus will forgive you. Esos son los pecados de Dios. Those are the unintentional. Pero si yo, But if Dios me dice que este es templo del Espíritu Santo God tells me that this is temple of the Holy y Spirit, yo lo destruyo and I destroy it, y luego ya me enseñó el Señor God already showed y me, luego me pongo contra el Señor y le digo and then I go against that and say, que yo puedo hacer lo que yo quiera then con I'll este do cuerpo. whatever I want with this body. Yo estoy haciendo I'm doing altivez. arrogant. Me estoy rebelando. I'm rebelling with God. Satanás Satan fue lo mismo was the same que hizo en el cielo. that he did in heaven. Porque él, It's his, el pecado más grande, the biggest sin, creerse thinking autosuficiente. that you are self-sufficient. Cuidado. Be careful. Si nosotros nos creemos If autosuficientes, we're thinking we're out of self-sufficient, dependemos we depend de la instrucción on de the las instructions escrituras que el Señor nos ha dejado. of the words that God had left for us. ¿Quieren entender You want to understand la verdad acerca sobre los ángeles? the truth about the angels? Les recomiendo este libro. I recommend this book. Si ustedes lo quieren conseguir, puedo yo buscárselo. If you want to Gratis. have it, I can get it for you for free. En este libro In this book, habla cómo son los it ángeles. talks how the angels are ¿Quién es Satanás? and who Satan is, ¿Quiénes son sus ángeles caídos? who are his fallen angels,
¿Y quiénes son los ángeles que nos rodean a nosotros And también? who are the angels that are surrounding us? Vamos a leer We're going to read un poco en la página número 17. we're going to read page 17. Cada discípulo de Cristo Every disciple of Jesus tiene su respectivo ángel guardián. has his own guardian angel. Esos centinelas celestiales Those celestial sentinels protegen a los justos protect the just del poder maligno. from the malignant power. Los justos se encuentran ¿a dónde? The just are where? Acá. Over here. Los que confesaron The ones that confess sus pecados. your sins. Así los reconocidos, Like that, el mismo Satanás cuando dijo, ¿acaso teme Satan Job said, a Dios de balde? Does Job fears God? ¿No lo rodean de su protección a él y a su casa y a todos los que él tiene? Why was Satan was asking, does Job fear God? Why does he fear God when he has his angels around him? En la Biblia In the Bible, encontramos a Job. we find Job. Job estaba protegido por los ángeles. Job, he was protected by the angels. Satanás va y le dice al Señor, ¿acaso Job te teme de balde? So Satan goes and tells God, does Job just fears you for no reason? ¿Quién lo estaba rodeando? Who was surrounding him? Los ángeles. The angels. El instrumento que Dios usa para proteger a su pueblo está The instrument that God uses to protect his people indicado en la palabra del salmista. is indicated in the words of the Psalms. El ángel de Jehová The angel of God acampa alrededor de los que le temen y lo surrounds defienden. those that fear him and defend him. Sin embargo, However, muchos se alejan de las influencias protectoras del espíritu, protectoras many separate or walk away from power. Si usted se aleja de Jesús, If you go separate yourself from Jesus, usted está quebrando esta línea. you break in this line. Sin que se dé cuenta, Without knowing, usted va a empezar you start a cometer estos pecados. committing this kind of sin. Vamos a leer We en can la read, página 21. we read page 21. Y es- El fiel servidor de Dios, el fiel servidor de Dios, The faithful servant of God que trabaja en el hogar, that works at home está sirviendo al Señor. is serving God. Tanto más aquel que predica la palabra, Like the one that preaches the word, los padres y las madres parents, mothers, and fathers, han de comprender they should understand. que ellos son educadores de quién? They're educators of who? De sus hijos. Of the kids. Los hijos The children, son la herencia they're the heredity del Señor of God. y deben ser educados And they should be educated y disciplinados and disciplined para formar los caracteres de Dios to form the character of God que pueda aprobar. that God can approve. Cuando esta labor se lleve a cabo When this labor is done justiosamente, justly, con oración with prayer y fidelidad, and fidelity, los ángeles de Dios protegerán la familia the angels of God will protect y la vida de las personas the lives of más people. sencillas es santificada. Most simple is sanctified. Ahora, el apóstol Juan, So Apostle John, cuando nos estuvo explicando when he was explaining cuáles son los pecados de no muerte, what are the sins of no death, ya tenemos claro que son ignorancia. we clearly know that it's ignorance. Ahora, Now, antes de cerrar, before closing, yo les voy a pedir, I'm going to ask you, si alguien nunca ha tenido if someone here that has never had un encuentro personal con Cristo, a personal
personal, con Cristo. Una experiencia. the personal experience with Christ. Le invito y puedo orar con usted. I will invite you and I will pray with you. Para que el Señor, So, our Lord, en esta tarde, this afternoon, cuando usted se vaya a casa, when you go home, ya no va a estar sobre estos you pecados, won't be on this side of the sin. sino solo le van a quedar But los que you only usted no have conoce. this left, the ones that you don't know. Así es que Cristo los llama. So Jesus calls you. Este mensaje This message, lo he llevado a las iglesias I take it to other churches. y ha sido bien duro. And it's been hard. Y hay mensajes más todavía fuertes. And there's stronger messages. Y por eso les hago una invitación. And that's why I can ask for an invitation. Que el Señor los bendiga, May God bless you. que el Señor los guarde. God keep you. Cristo los ama, God loves you. yo también. And so do I. Ponme el canto otra vez. Vamos a levantarnos y cantar otra vez el canto. We can stand up and sing our hymn. Vamos a orar antes de retirarnos. Let's pray. Padre Santo, te damos gracias porque esta tarde, Señor, nos Dear has Heavenly Father, enseñado we thank you because this afternoon you taught us cuál es la separación entre dos clases de pecado. the division between two kinds of sins. Señor, te damos gracias Lord, we thank you que nuestros corazones, that our hearts, nuestra mente, our thoughts, nuestros ojos, our eyes, nuestros oídos our ears hayan entendido have understood, y que podamos ir felices, and that we can go joyful, contentos, happy, que ahora en adelante that from now on sabemos we know que tenemos un único y Salvador that we have one and only Savior que está espiando nuestros that pecados is watching our sins en el santuario. in the sanctuary, Y ese se llama and that is Cristo Jesús. Jesus Christ. Alabado sea su nombre. Glorified be thy Que name. nuestros corazones vaya llenos del Espíritu Santo. Our hearts be full with the Holy Spirit. Lo pido en el nombre de In Jesús. the precious name of Jesus.